El Senado de Alicante Plaza. No les voy a negar que he sentido cierta envidia sana, de ver como, por ejemplo, la administración de Donald Trump, la recién incorporada administración del nuevo presidente de los Estados Unidos, con la del gobierno de California, mejor dicho. Y es que mientras aquí en España se tiran los trastos a la cabeza y no solucionan y no hacen por aligerar las ayudas a la dana, pues ahí han cerrado filas. Que sí, que hace una crítica velada a Donald Trump porque no se olvida de que tiene también intereses políticos y de que el gobernador de ese estado no es del Partido Republicano, sino del Partido Demócrata. Pero, por lo menos, cuando están ante las cámaras y cuando llega la hora de remangarse, se ponen a trabajar juntos. Aquí no dejamos de ver reproches, incluso en ocasiones infantiles, cuando Mazón se enfada porque Pedro Sánchez no le avisa. Que sí que es cierto que estuvo feo de que Pedro Sánchez no avisase a Carlos Mazón de que iba a visitar Valencia y no hiciese por reunirse. Ahora el presidente de gobierno ha dicho de que no se sulfure, de que no se ponga nervioso, de que vendrá más veces a Valencia y de que habrá reunión. Pero es envidiable, y no solo es envidiable la actitud, sino la gestión de la crisis en sí. La gestión del incendio en California es un modelo quizá de lo que no se hizo aquí, ¿no? De avisar a la ciudadanía, de haber evacuado a tiempo a los damnificados, ¿no? Estamos hablando, en el caso de la cifra de los Estados Unidos, de más de 160.000 evacuados, unos evacuados que evitaron muchísimas muertes, unas muertes que se quedaron, pese a ser un incendio de una gran envergadura y de ocupar más de 160.000 kilómetros cuadrados. Donald Trump ha calificado, y ya muchos dicen que es una de las grandes catástrofes que han ocurrido en Estados Unidos, tan solo, poniéndose solo entre comillas, ha tenido 24 muertos. Comparen 24 muertos con respecto a 240 muertos en la Dana. Y desgraciadamente no ha habido responsabilidades políticas. Las únicas responsabilidades políticas fueron a nivel estético. 2 conselleras pues que no estuvieron a la altura en sus comparecencias públicas, ¿no? Una por ineptitud y otra por frialdad. Solo hay que contar la de Emilio Argüeso, que sí que pagó su ineptitud siendo cesado en diferido. Esto nos tiene que ayudar a reflexionar, a pensar si tenemos un país tan sofisticado como creemos, tan vanguardista. No dejamos de mirarnos al ombligo, de qué guapos somos, pero en realidad no estamos tan bien como parece. Deberíamos ponernos las pilas, deberíamos, y esto lo hablamos en el podcast anterior, pensar qué hacemos con los recursos, qué hacemos con los impuestos de la gente, qué hacemos para que la administración sea eficiente. Y me llama mucho la atención, ¿no?, de que Donald Trump hable, por ejemplo, de la eficiencia de la administración norteamericana, cuando se ve como catástrofes como el de California, que no es tan desastre como parece. No me quiero ni imaginar cómo sería si Donald Trump pues se pusiese a mirar la administración española. Yo creo que se desistiría, yo creo que ni se presentaría, porque sería un trabajo hercúleo. Y deberíamos pues hacer autocrítica y dejar, como digo, de ser autocomplacientes, sobre todo teniendo en cuenta de que en Valencia siguen teniendo barro en los garajes, y en China, sin embargo, no es por irme muy lejos, pero en China, sin embargo, construyeron un hospital en 10 días, y aquí todavía no estamos siendo capaces de sacar barro de los garajes. De verdad somos este país tan vanguardista que nos venden, tan sofisticado, tan moderno, tan de
la Agenda 2030, creo que deberíamos empezar a reflexionar, ¿no? Si de verdad nuestro sistema está siendo eficiente, está siendo útil, está protegiendo a la ciudadanía, está solucionando los problemas de la gente cuando existen, o sin embargo, no deja de entorpecer el desarrollo y la solución de los conflictos, que para eso están los políticos. Ya dijo Reagan que los políticos no tenían que meterse en la vida de los ciudadanos, sino que tienen que protegerlos. Y se ve que en ocasiones, en lugar de protegerlos, se meten más en la vida que el otro. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co, para traer un libro interesante para conocer de forma pragmática y filosófica lo que ha pasado no solo con nuestro Estado, con nuestra administración, sino con el de nuestro entorno. Ya se está viendo cómo en Gran Bretaña, por ejemplo, la sanidad está a punto de colapsar, si no lo ha hecho ya, o cómo en Alemania está colapsando también el sistema, teniendo el gobierno o viéndose abocado a deportaciones masivas por parte del gobierno socialdemócrata. Por no hablar de otros países como Bélgica, que ya han demostrado que son estados fallidos. Por no hablar de Francia, que va también camino de ello. De Francia sabe mucho el autor del libro que traemos hoy, ¿no? Lipovetsky, y habla en La era del vacío de cómo la socialdemocracia, de cómo el café para todos ha hecho colapsar las democracias y el sistema de bienestar. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis, nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y vamos a hablar de un tema que es una autocrítica a nuestro sistema, ponernos ante el espejo, no cóncavo, sino bastante nítido de cómo es la situación en nuestro país y cómo esa comparativa con la gestión de diferentes administraciones, como he dicho en el editorial, en el caso de la catástrofe incendiaria de California, pues puede ayudar a hacer a nuestro país mejor y reflexionar sobre si tenemos el país que merecemos. Hace tiempo, ¿no?, hubo un partido político, ¿no?, que creo que utilizó esa frase, ¿no?, como eslogan, ¿no?, el país que mereces, ¿no? Desgraciadamente parece que no cumplen sus promesas y no lo cumplen y, sin embargo, la ciudadanía pues estamos anestesiados porque tampoco somos conscientes de que quizá nuestro país no es tan vanguardista como parece. Recuerdo cuando en la Unión Europea se fue Gran Bretaña y algunos dijeron pues que nosotros íbamos a ser pues el país que ocupase ese lugar. Ya se ha visto que no, y se ha visto precisamente porque tenemos que hacer los deberes en muchas cosas. Y la catástrofe de la Dana, que parece sacada de un país tercermundista, sobre todo a la hora de gestionarla, lo demuestra. Vamos a hablar de este y de otros asuntos con nuestros senadores de hoy, con nuestros contertulios. Y hoy me acompaña pues, Arturo Albaladejo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar aquí, como siempre. Es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Ya sabes cómo están las cosas por casa, así que con ganas de que pase este mes y contento y con ganas. Y agradecido de estar aquí. Totalmente. No, además dentro de un mes, ¿no? Dentro de un mes, tal cual, sí. Sí. No, pues ya verás cómo trae mucha buena nueva, ¿no? Un niño trae mucha alegría a una casa. Sí, ¿eh? eso espero. Sí. Gracias por estar aquí, Arturo. Y también está Pep Rubio, ya un clásico de esta casa. ¿Qué tal, Pep? Muy buenas, pues oye, encantado de un tema tan divertido como el que vamos a tratar hoy. Yo cuando me lo dijiste esta mañana estaba acabándome el croissant y digo, no puedo faltar a esta cita imprescindible y aprovecho y felicito también a Arturo.
Gracias. Que era como una final de la Champions, ¿no? Lo de hoy. Mejor todavía. O sea, es que no quepo de mí y los oyentes del Senado pues lo van a comprobar. No, de verdad, Jorge, muchísimas gracias, sobre todo con un tema como este que es denso, pero es muy importante porque son los pilares fundamentales de la democracia, porque al final es la libertad de expresión y el control de los medios Totalmente. y de las empresas. Es tu casa, Pep. Muchísimas Un gracias por placer la invitación. que estés Gracias, aquí. Jorge. Y también está a su vera Miguel Molina. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y tenía ganas de volver, evidentemente. Nada, a disfrutar y a discutir sobre esas cuestiones tan importantes que nos has planteado. ¿Estás pletórico también como Pep? Bueno, Petólico, el tema. uno se levanta con un café y ya sabes que el café eso a veces es gasolina. Se levanta uno con ánimo y con ganas de, no discutir evidentemente, pero sí de poder conversar y cambiar opiniones y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sí. ¿A quién le hacemos un traje hoy? No sé, tengo esa inquietud. Pues precisamente no, que sé que Pep tenía ganas de hablar de un tema en concreto. Ayer me mandó un WhatsApp, ¿no? Y bueno, tiene que ver, ¿no? En cierta manera, ¿no? Al final los peligros que tiene, ¿no? Con la mano negra que se ha visto en lo de Sabadell, pues está un poco relacionada, y ahora entenderéis por dónde voy, a quizá los malos usos a nivel de las herramientas, ¿no? Que tienen los políticos para legislar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues al decreto Omnibus, ¿no? En el cual pues, el gobierno quería hacer ahí un batiburrillo, ¿no? De temas que no eran lo suficientemente importantes desde mi punto de vista. Tampoco quiero caer en el cliché del palacete en París para el PNV. Sus razones tendrán, no creo que sea un regalo como tal. Ahí habría que leer la letra pequeña, hay que ser siempre pues, lo más rigurosos posibles. Pero sí que es verdad que llama mucho la atención tal cual cómo está la situación, no solo en España, sino en el mundo en general, en el cual los sistemas están colapsando, pues que se rebaje temas tan importantes, ¿no? Como por ejemplo las ayudas a la Dana de Valencia, ¿no? Me gustaría saber toda la gente que no tiene casa, pues cómo habrá recibido pues esa noticia, ¿no? Por mucho que se echen los unos a los otros la culpa, como le pregunté el otro día a Ángel Franco, tienen la culpa los dos, ¿no? El Partido Popular, a lo mejor por no haber hecho la vista gorda en esos temas que tampoco creo que fuesen tan trascendentales como para evitar la aprobación de las ayudas al transporte, de las ayudas por la Dana y de la subida de las pensiones. Y luego también por parte del Partido Socialista, ¿no? Es decir, ¿de verdad no eran temas tan importantes como para hacer un decreto propio? Y ahora dicen que no quieren trocearlo, ¿no? No sé qué opináis de eso, sobre todo con la mirada en la Dana, ¿no? Con la mirada en esa pobre gente pues que no tiene casa. Y el otro día en las noticias precisamente decían, no solo tienen casa, sino que hay gente que va a tener que seguir pagando la hipoteca aún la casa estando destruida, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esa gente, ¿no? Arturo. Bueno, como siempre comento aquí, al final todo responde a las estrategias políticas que tiene cada partido, en este caso incluso cada presidente, iba a decir, no de gobierno, sino de cada uno de los partidos. Obviamente, meter en un mismo decreto muchos tipos de medidas muy distintas, pues lo que buscaban yo creo que era precisamente eso, ¿no? El saber que están en un momento ahora un poco más flojo en cuanto a, pues bueno, a ser reconocidos en popularidad, que se llama, ¿no? De hecho, están saliendo algunas noticias incluso de que el partido de Sumar de Yolanda pues están un poco ya quemados con el tema del gobierno y cómo se está gestionando todo. Entonces, me parece una buena maniobra política en cuanto a la estrategia política se refiere, sacar un decreto tan completo, y si dices que no, es que estás diciendo que no a todo, lógicamente, y entonces pues si metes ahí un par de cosas importantes, estás diciendo que no a eso, ¿no? Ya no solo lo de la Dana, que también es muy importante, también el tema de las pensiones, que ese es yo creo que es el gran melón que tenemos en España, que nadie quiere abrir, que es todo el tema de la revalorización de las pensiones, de cómo van a ser las pensiones de aquí a 10, 15 años, etc. Entonces, pues bueno, simplemente creo que una vez más los políticos nos enseñan un poco cómo son, que al final son un poco, yo creo, un reflejo de la sociedad española,
y no están pensando en qué medidas pueden ser buenas para la población, qué le interesa a los pensionistas, qué le interesa a la gente de Valencia, qué le interesa, no están pensando en eso, sino, vamos, Pedro Sánchez es muy inteligente para estas cosas y sabe perfectamente que sacando el decreto como lo sacó, se iba a rechazar. Entonces ya tiene armas políticas otra vez para seguir la discusión y avanzar en esta rueda de que nos volvemos todos, como dicen, en fango, en bulos, en discusiones absurdas sobre temas algunas veces importantes y otras veces absurdos, y al final pues estar mandando sin gobernar, que es un poco lo que yo veo que está pasando aquí, ¿no? No sé si Pep coincidirá conmigo. Bueno, ya lo vimos en pandemia, tuvimos un ómnibus parecido con el tema sanitario, donde se vinculaba un control del CNI que no estaba relacionado directamente con el tema sanitario, y la vinculación, si no me equivoco, de las pensiones al IPC. Entonces, es una estrategia perversa, es un chantaje. Lo primero, que todos los que estamos en esta mesa hemos sufrido la burocracia y los oyentes han sufrido la burocracia, pero es diferente sufrir la burocracia por un tema doméstico, llamado así, a lo que ha sucedido con la DANA, que es algo que yo sigo sin entender cómo en el país en el que estamos, aunque por desgracia cada vez lo entiendo más, todas estas medidas tardan tanto en llegar que de hecho todavía no han llegado. Tú vas allá a Valencia, nosotros los scouts siguen yendo, sobre todo los que están más cerca de la ciudad, pero de Alicante, Castellón también vamos para allá, y vamos, no está como el primer día, por supuesto que no, pero no ha sido gracias a la acción del gobierno, ha sido gracias a la acción de las personas. Dicho esto, a mí lo del ómnibus me parece un chantaje, pero es un chantaje inteligente, como dice Arturo, porque conocen al electorado. Es decir, el electorado es un electorado que tiene corazoncito, que le dicen, es que han votado que no a las ayudas al transporte, han votado que no a las pensiones, pues ¿cómo esta gente tan malvada y tan maligna? Entonces tú les intentas explicar, mira, si aquí lo correcto sería, en lugar de un ómnibus, pues separarlo y que cada tema tuviese su debate correspondiente, como yo creo que hacemos todos. Es decir, tú no vinculas una decisión al resto de decisiones, pero ni siquiera en el ámbito personal, ni en el particular, ni en el profesional. Entonces, al conocer al electorado lo tienen fácil, porque son consignas, eslóganes y un mensaje único. Entonces, acabo, me parece un chantaje, me parece una falta de respeto, pero por desgracia estamos en un momento histórico en España, porque la historia es pendular. Esto ya ha pasado muchísimas veces y volverá a pasar y no lo veremos. Donde por desgracia hay una gran masa que se tapa los oídos y simplemente dice sí, buena, y hay unos muy buenos y otros muy malos. Y los que siguen sufriendo, pues los valencianos. De todo lo que quieras, ¿eh? O sea, No, no porque, te apures. Que... No, porque como este tema ha sido sorpresa aquí, y me alegro mucho, digo, a lo mejor hay más temas sorpresa. A ver si en lugar de hablar de las empresas hablamos de cosas. Digo, sí, Jorge. Y oye, que también quiero escuchar a Miguel, por si hay que rebatirle. No, pero como estabas pletórico, no quería cortarte la Adelante. sala. No, Miguel, sí que te digo, y Arturo. Ya os digo, ha sido un tema sorpresa y digo, a ver si Jorge, que todos le conocemos, tiene ahí metido mucho más temas sorpresa y nos va a faltar tiempo. ¿Qué soy, Doraemon o qué? La cuestión, vergüenza nacional. Y va a durar, porque cuentan con la complicidad de por lo menos el 20% del electorado. Y lo comentaba Arturo, Yolanda Díaz, está enfadada, pues que dimita, no va a dimitir. O sea, esto es un teatro. Y la oposición que hay delante, pues es una oposición de chiste. Entonces, ¿estamos perdidos? Sí, señores, estamos perdidos. Creo que aquí lo comenté una vez en el programa. Un empresario muy conocido de Alicante le pregunté, oye, ¿tú cómo ves la situación? Me dice, compra vino. Digo, ¿compra vino? Digo, ¿esto porque las acciones van a subir del vino algo? Y dice, no, porque lo mejor es ver cómo se va todo al traste bebiéndote una buena copa de vino. Sí. Ese es el panorama. Totalmente. Bueno, creo que es una evidencia más de que estamos ante un sistema ya caducado, agotado, donde el relato está hecho para sus hooligans, es decir, para su electorado, sus hooligans, porque evidentemente una persona con sentido común está perplejo y alucinado de todo lo que pasa y lo que oye y lo que se hace. Evidentemente no impera el interés general, impera lo que dicen las estructuras políticas de los grandes partidos. Evidentemente estamos a merced de lo que digan además partidos nacionalistas, partidos que nunca han creído en un sistema de España como país, y por tanto tenemos un grave problema. Lógicamente ya no es la primera vez que se ha dicho que habría que cambiar el modelo de ley electoral, que ninguno ha sido capaz, ni el Partido Popular en su día, ni el Partido Socialista, de modificar, porque no les ha interesado, y dudo mucho que les vaya a interesar, aunque estemos en esta torre de Babel, porque esto da igual, no va de azules y de rojos, es que no va de eso, es que es de un sistema donde ellos se sienten cómodos y que todo el mundo sabe lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero nadie va a modificar.
Por eso a veces nos sorprende que aparezcan partidos como Vox o aparezcan partidos como Compromís o más radicales aún. Es decir, al final la gente se busca otras vías porque ya no confía en los partidos tradicionales que son tan necesarios para esta democracia. Lógicamente, no vamos por buen camino, en Europa ya nos están tirando las orejas, Estados Unidos, fíjate ya cómo está hablando de España, y ahora resulta que Pedro Sánchez le hace un guiño a China. Es decir, lo tenemos todo para que al final explote, pero es que obviamente no hay visos de que esto vaya a mejorar. Y en cuanto al tema de la Dana, por hablar de algo más cercano, pues lógicamente es más de lo mismo. Y ya vamos a ver las consecuencias dentro de poco, porque hoy, por ejemplo, yo he ido a hacer una gestión para un tema de autónomo, porque también soy autónomo, aunque también tengo un régimen general, pero también soy autónomo. Y preguntando, dicen, mira, te voy a contar una cosa, me ha dicho un funcionario, me parece que van a bajar las ayudas al autónomo. Y también no me afecta porque a mí no son para mí, de 5.000 a 1.500 euros. Es decir, vamos a ver dentro de poco, primero que no está el dinero que están prometiendo, eso es lo primero. No es que no llegue, es que no lo tienen, punto uno. Y luego, va a haber recortes a partir de este 2025, porque los va a haber. Por tanto, es decir, sálvese quien pueda, ¿no? Mira, con lo que dice Miguel, este año estoy convencido, y creo que en la mesa estamos también de acuerdo, que vamos a ver cosas que nunca pensamos que veríamos y que solo conocemos por los libros de historia o por otros países, que además lo veíamos con cierta tristeza desde España. Pues lo vamos a vivir en primera persona y serán otros países los que nos miren con cierta tristeza a nosotros. Estáis abriendo un melón interesante y parece que esto estaba preparado, me habéis leído, pero como ha sido sorpresa, ¿no? Me habéis leído la mente. Llevo diciendo, ayer lo escribí, ¿no? en mi columna de León, que es triste, ¿no? Por lo que has dicho tú, Pep, has mencionado tú, Miguel, a China. Me llama mucho la atención de que normalicemos, ¿no? Y yo cuando veo la televisión, veo la situación de Valencia, ¿no? Lo que ha ocasionado la Dana, ¿no? La lentitud con la que se está haciendo todo, tengo esa mirada, precisamente tú, Pep, pese a ser de este país, pues de tristeza, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Me llama mucho la atención cómo hemos normalizado, cómo normalizamos la situación de Valencia, donde siguen todavía con barro en los garajes, y en cambio en China construyeron en la pandemia un hospital en 10 días. Y lo normalizamos, ¿no? Es decir, parece que hemos normalizado que España, por mucho, lo mismo pasó, ¿no? No sé si os acordáis del leitmotiv de tenemos la mejor sanidad del mundo, ¿no? Llegó la pandemia, es que es verdad. Es verdad, pero la situación, aún así, la situación de la pandemia no consiguió sobrellevarlo. Yo llevo diciendo tiempo que nuestros políticos están muy acostumbrados al estado de bienestar, ¿vale? Es decir, ellos al final no han tenido que hacer mucho, ellos simplemente han tenido que subir impuestos, bajar impuestos, norma arriba, norma abajo. ¿Qué pasa? Cuando viene una tragedia como la Dana o como la COVID, se quedan completamente descolocados, porque no saben gobernar, no saben hacer política, ¿no? No saben gestionar. No saben gestionar, ¿no? Entonces, ¿creéis que tenemos que normalizar de que España, ¿no? Me hacía mucha gracia, ¿no? He leído recientemente un ensayo que habla de la historia de Europa, ¿no? Y cuando habla de la historia de la Unión Europea, el autor es británico. No hace ninguna referencia a España. Es decir, como si no existiésemos, ¿no? Y me acuerdo cuando Gran Bretaña se salió, que decíamos, ahora España ocupará el lugar de Gran Bretaña. Pero si España es que no está ni entre los 5 países más potentes de la Unión. Es que España... ¿Somos conscientes de ello? Lo ha dicho, no sé si Pepe o Miguel, si España ahora mismo, Donald Trump, el otro día hablando de los BRICS, por desconocimiento supongo, asumió que la S era de España. Y lo puso al nivel de países como a lo mejor pueden ser Brasil o Sudáfrica o cosas así, que son los países emergentes, que son los BRICS. Entonces, es que el problema, yo creo que a lo mejor coincidimos todos aquí, al español medio, al electorado medio, no le molesta pagar impuestos en España. De hecho, España tradicionalmente es un país mediterráneo y es de centro-izquierda, es un país bastante social, bastante que se apoya en las redes familiares, el concepto de las pensiones, el concepto de las ayudas. Yo creo que eso per se no es algo malo. El problema es cuando tú pagas muchos impuestos y ves que te están asfixiando y dices, vale, esto siempre dicen, ¿no? Para sanidad y para educación y para infraestructuras. Y cuando de repente llega un momento en el que sí que de verdad
se necesita que ese dinero, esos impuestos, esa gestión pública, nos pasa una dana y pase lo que pase. Creo que decía Pep que la dana, si no llega a ser por ese carácter español social y ese carácter de compromiso y de colaboración y de solidaridad, por muchos impuestos que paguemos, que hayamos pagado o que paguemos en el futuro, lo de la dana nunca se iba a gestionar del todo bien por la parte pública. Yo, por ejemplo, aquí discrepo bastante de lo que hemos comentado antes, que habéis dicho de la mejor sanidad del mundo. Creo que es una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. No creo que la sanidad española sea la mejor del mundo. Tampoco creo que, como se tiene un poco en la mentalidad española, de que solo existen 2 modelos de sanidad, que es o es la sanidad española o es la sanidad estadounidense, que la gente se muere en la puerta del hospital. Es decir, existen muchos grises en medio de esas dos situaciones. La sanidad española no es la mejor del mundo y eso me lo dicen principalmente los datos. Es decir, 1/3 de la población de España, casi 1/3, y lo digo con conocimiento del sector, casi 1/3 de la población española tiene un seguro privado de salud. Tú no tienes la mejor sanidad del mundo si 1/3 de la población, pagando de sus impuestos ya la sanidad pública, decide gastarse un poco más del dinero que le queda disponible a final de mes para pagarse una sanidad privada. O sea, no tiene que ser un buen sistema. No puede ser un buen sistema cuando de repente parece que va a desaparecer Muface, que significa que 1,5 millones de empleados públicos, de funcionarios con sus familias, es decir, casi 3 millones de personas, les quitas Muface, que realmente es gestión privada porque es ADES, las ASIS, ADKV, y funcionarios públicos montan manifestaciones para que no les quiten ese derecho o privilegio, o como lo quieran llamar ellos, porque no quieren pasarse a la sanidad pública. Entonces, pagar impuestos sí, pero que esté el dinero bien gestionado, que ese al final el principal problema que siempre comentamos aquí en España, que en España estamos en una situación privilegiada, tanto de localización, como de pertenecer a la Unión Europea, como la personalidad que tiene el español, como de tarifas, de impuestos, el sol, el tiempo. Es decir, tenemos una situación privilegiada en el mundo. El problema que tenemos es la sociedad española y los políticos, que es un reflejo de la sociedad española, que no van a saber gestionar en casos de crisis. Pep. Bueno, respecto al tema de la sanidad, no conozco tanto el sector, pero sí que desde mi punto de vista y por compañeros sanitarios y también por cierta cifra, yo opino, quizá Arturo, y no sé si Miguel está también de acuerdo, que la sanidad española sí que es muy buena. Yo no he dicho que sea mala, yo he dicho que no es la mejor. Bueno, no conozco otras de otros países, yo conozco esta. El problema está en la saturación que hay en atención primaria, 100%, que es el cuello de botella. Y de ahí que ese tercio de la población se saque el seguro privado, porque lo que quiere es una atención prácticamente inmediata. Pero cuando hay un caso, en este caso grave o de cierta gravedad, la sanidad pública española es fantástica. ¿Pero qué pasa? Pues como con el resto de sectores, si está gestionada por políticos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, porque lo único que han tenido que hacer para llegar a su puesto fue con 17 años rellenar un carné de un partido, entrar y darse cuenta que diciendo sí buena iban a seguir escalando. Claro, compara eso con un médico, creo que son entre 7 y 9 años desde que empieza a estudiar hasta que ya se capacita. O sea, comparemos la capacitación que tiene el político que dirige al ejército de profesionales. Y con esto, y doy paso también a Miguel, lo relaciono con lo que habéis comentado de la Dana, y aquí también se habló el tema de los bomberos forestales. Los bomberos forestales que tenían capacidad de actuación en la Dana recibieron órdenes políticas de un señor, bueno, de un señor no, porque el señor en concreto estaba en Colombia, de otra persona, que les dijo que volviesen todos a sus casas y se fuesen de los cuarteles, convirtiendo a un equipo de profesionales preparados de primera línea de actuación en un problema, porque volviendo a sus cuarteles se quedaron atrapados en las carreteras y además hubo que rescatarlos. ¿Quién en su seno y juicio gestiona esto así? Pues alguien que no tiene ni idea de gestión y lo peor de todo, que si sale del sistema no va a encontrar trabajo. Entonces se van a asear vamos. Y por acabar, yo votaría por la vuelta al bipartidismo, que para mí fue los años de más solvencia y estabilidad que ha habido en este país. Porque a mí el tema de la multitud de partidos, y mira, yo estuve en UPyD en su momento, me parece no un error, está bien, es democracia, pero al final no da equilibrio al sistema, no lo hace sostenible, desde mi punto de vista. Bueno, la existencia, yo por eso he dicho anteriormente que es necesario, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, son necesarios para esta democracia, porque está demostrado. Ahora, evidentemente, si hay otros partidos que cubren otras necesidades de otros ciudadanos, bienvenido sea. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí que es cierto es que estamos ante un sistema que no nos permite avanzar, y aparte que es un sistema donde tiene muchos déficits y muchas problemáticas, pero ya tampoco quiero profundizar porque ya nos vamos a otro tema que no es el que toca hoy. En cuanto al tema de la sanidad, vamos a ver, yo no sé, no tengo el dato para decir si es la mejor o la peor. Me siento muy orgulloso de la sanidad española. Yo solamente veo que todo el mundo quiere venir a España. Es lo único que sé.
Lo único que sé es que estamos viendo cómo nuestro sistema se cae. Se cae porque todo el mundo quiere venir a España. O bien para morirse, para jubilarse, para operarse, para que tener un hijo aquí en España para que sea español y tener un beneficio, todo el mundo viene aquí. Y eso va a permitir que el sistema, pues como está ahora, está medio quebrado, ¿vale? Es decir, que algo bueno hemos hecho en España. Es decir, algo bueno hay cuando todo el mundo quiere venir aquí. No es que seamos los tontos de la fiesta, pero que a lo mejor ahora sí que podríamos serlo. Pero sí que es cierto de que cuando todo el mundo viene a España, principalmente por un tema de sol, playa y sanidad, es porque algo bueno tenemos. Ahora, yo no sé en el ranking si somos los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos, pero yo me siento muy orgulloso. Yo he estado en Estados Unidos y sé lo que es cómo la gente se hace un esguince y te cobran $15.000, ¿vale? Es decir, si queremos ese modelo, perfecto. Es decir, mucha gente no va a poder, y a lo mejor, no lo sé si sería la solución para que luego pues, crear un sistema como quiere hacer Donald Trump, que ahora lo vemos mal, pero es un sistema totalmente proteccionista. Es decir, vamos a salvar a Estados Unidos y luego ya veremos qué hacemos. Es que en Europa ya algunos países ya están pensando exactamente igual, porque el modelo español es que nos lo están diciendo ya desde Alemania, ya no Donald Trump, ya desde Alemania nos están diciendo, oye, ¿pero qué está pasando con el dinero público en España? Y claro, porque estamos acogiendo un sistema que ya está, que no se puede mantener de tanto que recoge. Por tanto, yo sigo diciendo, ole por la sanidad española, estoy muy encantado de lo que tenemos, pero obviamente o le echamos una ojeada o nos lo vamos a cargar. Pep comentaba, ¿no?, lo de los bomberos forestales, ¿no?, a colación de la Dana. Precisamente fin de semana pasado, José María Aznar en The Objective dijo una cosa polémica, ¿no?, y dijo que es que el gobierno no intervino en Valencia porque al PSOE, le interesaba ganar en Valencia, le interesaba gobernar en Valencia. ¿Creéis que hubo mano negra? Es decir, ¿dais veracidad a esas? No olvidemos que es un expresidente, es decir, que no es un fanático en las redes sociales, y al final el ser un expresidente te da cierta autoridad, ¿no? Y sobre todo porque tienen que ser prudentes a la hora de hablar de lo que comentan en las entrevistas. ¿Creéis que fue una imprudencia o le dais veracidad? ¿Creéis que debió de haber una actuación más fuerte por parte del gobierno y no se hizo por intereses políticos? Si queréis... yo no me atrevo, no tengo la autoridad como para confirmar una cosa o otra. La cosa es, si fuese una jugada de pensando a largo plazo, está mal planteada. Es decir, obviamente cuando pasan situaciones así, todos los actores políticos piensan en cómo aprovecharse, pero ya no en política, en cualquier empresa también, cuando tienes un problema, lo que intentas es convertir ese problema en una oportunidad, ¿no? Entonces, que podrían haber mandado más efectivos antes y haber gestionado mucho más rápido, y a lo mejor pensaron, pues en lugar de llegar en un día, llegan en 5, la gente va a estar muy quemada, etcétera. Pues puede ser, ese pensamiento es tentador, el ver que con una desgracia, y no son los primeros ni serán los últimos, que usan una desgracia para un fin político, para un beneficio político. Entonces, es posible que sí hubiera una mano negra, como comentas tú, y tomas esa decisión. Que les puede salir el tiro mal. Yo lo comentaba con unos amigos de lo único bueno que ha tenido Amazon, o sea, la única, no bueno, sino lo que le ha venido bien es que esto le ha pasado recién otra vez nombrado. Entonces, la sociedad española tiene muy poca memoria, como hemos demostrado en infinidad de ocasiones. Por citar algunas cosas como el comité de expertos en la pandemia o cosas así, nos olvidamos ya de muchas cosas malas que vemos o que sufrimos. Entonces, lo único bueno es que le ha pasado al principio de su legislatura. Que Mazón lo gestione bien y dentro de 4 años vuelva a ganar y arrasar y entonces al PSOE le haya salido mal el tiro, es que es posible, decir, pero ¿quién te dice a ti que dentro de 2 años no pasa otra vez otra cosa similar? Es decir, como está todo impredecible y la situación es tan dinámica y cambiante, bueno, pues que puede ser que haya habido una decisión política de, oye, no ayudemos tan rápido, ¿no? Que eso sería tremendamente grave.
Jorge, ¿los hombres estos del gobierno que acaban de entrar aquí en el plató y nos están rodeando, tiene algo que ver con tu pregunta? Porque mira que te las traes, ¿eh? O sea, podemos sacar aquí todos demandados. Pues, mira, estoy de acuerdo con lo que comenta Arturo. Y por tratar de ser breve, que el tema está muy manido. Bueno, Diana Morán, en aquella cosa que le sacaron, no, este es nuestro momento, pero a lo mejor la mujer se quería referir a otra cosa, no pensemos mal. El gobierno central ya dio también su argumentario de por qué no había querido intervenir cuando podía hacerlo. Y luego el gobierno autonómico también dio su argumentario de por qué no había pedido ayuda en los primeros momentos, luego dijo que pidió, etc. Pero está el famoso tema que se pasó muy por encima y que Antonio Naranjo fue el que lo sacó a colación, que es la Ley de Seguridad Nacional que el propio gobierno socialista actual había modificado para, en un caso de estas características, por imperativo legal, actuar. Y quizá el presidente Aznar se refería a eso. Entonces, no sé si hubo una mano negra, pero sí que hubo un incumplimiento de la ley por parte del gobierno central. Miguel. Nada, es una catástrofe natural y por tanto esto supera a cualquiera. Con normativa, sin normativa, con comité, sin comité. Evidentemente es una desgracia de difícil solución y ahora pues sí, la culpa la puede tener el Estado, la puede tener Carlos Mazón. Yo lo único que sé y lo más cercano es que ahora mismo me da a mí la sensación, esto no es información, esto es una opinión, me da la sensación que ahora mismo Carlos Mazón va a tener un problema con su partido en Valencia, seguramente, lo va a tener y gordo. Y además va a resucitar a un partido que está ahora en las bajas como es Compromís. Por tanto, el Partido Popular, por muchos abrazos que le puede dar Feijóo a Carlos Mazón, va a tener un grave problema con él, porque me da a mí la sensación que en Valencia el Partido Popular no está con Carlos Mazón. Entonces, yo ahora mismo en junio creo que tienen el Congreso, supuestamente tienen el Congreso, dirán de convocarlo, y me da la sensación de que alguna voz se va a alzar. Por tanto, creo que, como pasa en la vida, toda crisis se lleva por delante al que gobierna. Toda. Esto es algo histórico. Por tanto, yo creo que Carlos Mazón tiene un problema, el Partido Popular tiene un problema, salvo que reaccione. Eso no quiere decir que vayan a perder, yo no estoy diciendo nada de eso, pero sí que es cierto que van a tener que reaccionar de alguna manera. Y de la misma manera que Pedro Sánchez también tiene una bastante gorda en su casa y yo creo que también va a tener que reaccionar porque yo le doy mucha credibilidad, y disculpa que saque ahora este tema, a la encuesta de GAT3, que se publicó hace 24 horas, hace unos días. Entonces yo creo que demuestra una vez más que todas las crisis se llevan por delante al que gobierna. Hablabas tú, Miguel, de las crisis, ¿no? De cómo se llevan por delante al que gobierna, ¿no? Hablaba Arturo pues, de que los políticos no saben gestionar, ¿no? De que ha pasado la catástrofe de la Dana, pero podría haber pasado en otro sitio y quizá la situación habría sido igual. Sí que es verdad que en el caso de Mazón se agrava, y esto yo creo que es que el PP no se termina de enterar, se agrava, que es que él estaba comiendo mientras, Jorge? Porque nunca lo has dicho en el programa. mientras en el Ventorro, ¿no? Es que ya Vamos a poner una camiseta, hubo Jorge. un programa que lo mencionamos como 5 veces, pero porque Pepe estaba celoso y quería que Mazón lo invitase al Ventorro, ¿no? Eso es verdad. Y ¿por qué digo esto? Pues porque me estoy acordando de Canarias, ¿no? Se habla de lo de Mazón, ¿no? De momento las ayudas, ciertas ayudas de la Generalitat han llegado, las del gobierno todavía no. De momento no han llegado... En menor porcentaje, han llegado las dos, pero en menor porcentaje. El Estado en porcentaje ha dado menos que la Comunidad Valenciana, eso es cierto, pero sí están dando. Están dando, pero están tardando, y están tardando las ayudas de las dos administraciones, ¿no? Desgraciadamente yo entiendo que la burocracia tiene sus tiempos, ¿no? Pero es que en Canarias, por ejemplo, todavía hay gente que sigue esperando la ayuda, ¿no? Después de Lorca, ¿no? Lorca. Claro, viene bien que lo menciones, ¿no? Estos 3 casos, ¿no? Lorca, Canarias y Valencia. Ahí se ¿Creéis? demuestra, Jorge, pero ahí se demuestra, y perdona que No, antes de que lances la pregunta, pero ahí se demuestra que no se tiene lo que se promete. Se están prometiendo una serie de cantidades de dinero y de actuaciones cuando la realidad no es esa. Y el problema es que tú estás generando como político una expectativa que no vas a poder cumplir. Si no has cumplido con Lorca, no estás cumpliendo con los isleños que están viviendo aún en barracones. Es decir, por mucho que digamos, y por mucho también que venga Feijóo con un plan de 10 años con 12.000 millones, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale? Si tenemos un déficit que ahora mismo es inaguantable.
Es decir, ¿de dónde va a salir ese dinero? Hay que ser realistas. Ahora, eso no quiere decir, bueno, nos olvidamos de todo el mundo. No, hay que solucionar el problema de los valencianos, el de los canarios y el de los murcianos, obviamente. No, pero has hecho bien en interrumpirme, ¿no? Y así lanzo la pregunta. ¿Tenemos memoria? Es decir, porque a mí me hace mucha gracia, ¿no?, que en España seguimos votando a los mismos. Es decir, son los mismos que están, que no saben, gestionan pues de aquella manera las ayudas, ¿no? A lo mejor si hay otros la gestionan todavía peor, ¿no? Quién sabe, ¿no? A lo mejor hemos caído aquí en España de más vale lo malo conocido, ¿no?, que lo malo por conocer, ¿no? Pero ¿creéis que hacemos memoria? Es decir, ¿creéis que castigamos en las urnas a nivel de visión grupal, ¿no? Precisamente viene bien que hayas dicho, Miguel, lo de Lorca, ¿no? Es decir, sabiendo que cuando ha habido una catástrofe en Lorca, Canarias y Valencia, nuestros políticos no han estado a la altura. Es que no han estado a la altura. O sea, no, eso yo no creo que nadie lo pueda discutir. Lo que discute la gente es qué político no está a la altura. Porque unos dicen que los de un lado y otros dicen que los del otro. Pero no han estado a la altura, yo creo que ninguna de las partes. Vamos, no lo digo ya ni por lados ni por nada. Yo creo que lo comentaba antes, creo que la sociedad española, y además los políticos lo saben muy bien, y Pedro Sánchez, por ejemplo, lo sabe muy bien y conoce muy bien a la sociedad española, es una sociedad con muy poca memoria. Está muy polarizada, como el resto de sociedades occidentales, se ve así. Puedes ver el caso Trump y Kamala. Es una sociedad muy polarizada, con poca memoria, y que la gente vota por corazón y vota por sentimiento más que por otra cosa. Entonces, en una sociedad así, es como ser de un equipo de fútbol, ¿no? Yo soy del Barça y el Barça puede estar 5 años sin ganar nada o le puede meter una paliza a no sé quién y sigue siendo el Barça. Te enfadas con el entrenador o lo que sea, pero sigue siendo el equipo, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Aquí ha comentado Pepe una cosa interesante antes de que él, que le gustaría el regreso del bipartidismo porque es lo que aportaría más estabilidad, ¿no? O en las épocas de más estabilidad de España ha sido con bipartidismo. Tiene razón en eso. Creo que el bipartidismo es una figura muy interesante que en la mayoría de países se sigue dando como tal. Lo que pasa es que cuando tenemos un sistema como el español, que no es de personas, que es de partidos, el bipartidismo es muy peligroso porque la gente en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo grande, hay bipartidismo, ¿no? Pero la gente vota a las personas. Entonces, vale, sí, solo hay 2 partidos, pero tú estás votando a cada persona en función de lo que van diciendo, haciendo, responden ellos mismos de lo que hacen. Aquí no, aquí lo que decía Pepe al principio, alguien con 17 años tiene el carnet, va diciendo que sí a todo, entonces va subiendo y al final llega a liderar un partido, ya sea local, regional o lo que sea, por lo bien que se ha llevado con otros, ¿no? Y no tienes opción de votar a alguien dentro de ese partido que no sea esa persona. Entonces es un gran problema. De ahí yo creo que salen también el resto de partidos que sí que enriquecen mucho el debate político y pueden proponer unas soluciones distintas. De hecho, yo soy partidario de que no hubiera a lo mejor 2 partidos, 4 me parece que es adecuado, pero que pudieran negociar y se llegasen a acuerdos y unos partidos controlen a otros. Obviamente lo que puedes hacer es bajarte los pantalones, hablando así rápidamente, en las negociaciones y ceder demasiadas cosas, como ha comentado Miguel, con temas partidos independentistas, etc. Pero la sociedad española es que no tiene nada de memoria. O sea, es que dentro de 3 años, cuando sean las próximas elecciones, volverán a tener millones de votos los que han gestionado mal. Hablando de gestión, y ahora que dices lo del Barça, ¿a quién preferirías de presidente de gobierno? ¿A Laporta o a Pedro Sánchez? Viendo cómo gestionan los dos, ¿no? A Laporta menos me echaría unas risas. Con Pedro Sánchez ya me las eché, pero ya no me hace gracia. A Laporta al menos me las echaría, porque sería algo novedoso. Pep. Pues prácticamente comparto la opinión claro, no la opinión de quien elegía el presidente de gobierno, sino la opinión de que Él se quedaría con Pedro Sánchez. los votantes... sí, me quedaría con Pedro. Pues prefiero más a Bukele, pero por decir esto en este país a lo mejor hasta te arrestan. Bueno. Yo creo que estamos todos de acuerdo que preferiríamos a Florentino. Sí. Bueno, también como comentaba Miguel, el tema del proteccionismo, al final tú votas un presidente que quieres que proteja tu país. Por eso la gente que está contra Trump porque es proteccionista es que han votado a Trump para su país, no para que salve el mundo ni salve Europa. Y por cierto, en Estados Unidos, sí, yo creo que sí que tienen un criterio diferente al nuestro, en el sentido de que yo estuve ahí hace poco y preguntaba a la gente,
de diferentes, pues tanto al que te conducía como a todo el mundo. Y fue un voto de castigo a los demócratas por el exceso de políticas progresistas, económicas sobre todo, porque no lo comparten, porque el sistema que tienen allí, como sabéis, es un sistema de esfuerzo y sacrificio que nada tiene que ver con el nuestro. Y el votante español, y por supuesto me incluyo, tenemos una visión normalmente cortoplacista, porque también vamos a la emoción. Y esto nuestro queridísimo amigo Iván Redondo lo tuvo clarísimo cuando ayudó a Pedro Sánchez durante la pandemia. Y que se está repitiendo, mirad el tema de Twitter, ¿no? De cerrar los canales donde se puede opinar. Al final tiene que haber un pensamiento único o tiene que haber una opinión única porque vamos a la emoción. Y lo que se pretende es que tú te acuestes por la noche diciendo he votado al bueno, por tanto soy bueno, sin importarte el resto. Y si alguien te pregunta, ¿pero por qué es el bueno? Entonces tú le mires diciendo, ¿pero cómo es posible que te lo plantees siquiera? Entonces estamos en eso, siempre ha sido así, pero también por lo que detecto, y sobre todo en sectores juveniles con los que también trabajo bastante, es quizá lo que ahora está un poco predominando. Esa emoción de decir que yo estoy con los buenos y por tanto... ¿Y quién te dice a ti que ese es el bueno? Pues te lo dice el canal que estás siguiendo. Y la gente ya no va al dato. El dato es incómodo. El dato de quién ha incumplido la ley, quién ha gestionado, eso es muy incómodo. Porque si va contra lo que a ti te han dicho que está bien, se te produce un cortocircuito. Y tú quieres acostarte por la noche feliz. Entonces, por tanto, ¿esto va a tener impacto electoral? En mi opinión, por desgracia, no. Miguel, te he visto con ganas de responder a la pregunta que le he hecho a Arturo. Es que se han dicho tantas cosas que de verdad que ya no sé qué ha dicho quién y cada cosa. La de Laporta y me he perdido hasta la... Sí, y Pedro Sánchez, te he visto con ganas ahí. No, yo iba a decir que cuando... Nada más, sacarme un billete de avión e irme de España. Pero, obviamente, si la opción es Laporta, es de tipo Jesús Gil, pues lógicamente, si van a venir las mamachichos, yo me voy. ¿Qué preferiría, Miguel, Jesús Gil o Pedro Sánchez? Que ninguno de los dos, es decir, escúchame, es que tampoco, es que no soy ni de Madrid ni de Barcelona, eso es lo primero. Pero que no me gusta, es decir, no me gusta ni Laporta, obviamente, y tampoco me gusta lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez. Entonces, por añadir un poco también lo que ha dicho Pep, es decir, el tema de Estados Unidos tiene muy claro el tema de la inmigración, y lo estamos viendo ahora con Donald Trump, pero es que antes de venir Donald Trump ya lo tenían claro. Que en los demás países y en la Unión Europea no nos estamos dando cuenta del problema de la inmigración, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un foco problemático que no hemos sabido capaz de detener. Pero aquí esto no es culpa de Pedro Sánchez. Esto hay que mirar que esto ya viene de atrás, incluso de gobiernos del Partido Popular. Por tanto, ese problema o esa imagen de receptores que hemos tenido durante muchos años o décadas, ahora mismo se está generando un problema donde ya hay países donde están tomando cartas en el asunto. Esto va a traer consecuencias en las urnas, porque las va a traer. Entonces ahí, Jorge, yo evidentemente con Pedro Sánchez el sistema ahora mismo que él quiere, el modelo que él sueña y que él quiere es muy bonito, pero es insostenible. Y yo creo que ya, es decir, lo que ya está pasando en Europa y lo que nos están diciendo, creo que es un síntoma de que si nos cierran el grifo, pero yo creo que no va a pasar, pero si en Europa nos cerraran el grifo, vamos a ver realmente cómo está España. Ahora que has dicho lo de, Otro melón, lo de Estados Unidos... No tengo que ir ya. Hombre, esto, no sé, esto en lugar del Senado parece una nave, ¿no? Porque vamos a China, ahora a Estados Unidos, ¿no? Viene bien, ¿no? Recordar una cosa, ¿no? Y cuando estabais hablando de Trump y de Estados Unidos, miraba con cierta envidia, no deja de atacar al gobernador de California, al final son de partidos distintos, ¿no? Pero miraba con cierta envidia la unidad que hay, por lo menos aparente, entre la administración norteamericana y la del estado de California, ¿no? Y no es por meter el dedo en la herida, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que los incendios, ¿no?, que han arrasado 160 kilómetros cuadrados de tierras y casas, que es una barbaridad, Trump ha dicho que es una de las catástrofes más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, así lo ha dicho, y tan solo, pongo solo entre comillas, ha habido 24 muertos, ¿no? Qué gusto cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Es curioso, que sin sistema público, con un sistema público muy inferior o un gasto público en porcentaje muy inferior al nuestro y al de los países europeos, esas cosas se gestionen así de bien. También les pasó hace poco con
el tornado este que era de categoría 5, que era un huracán que estaba llegando a la parte de Florida, si no recuerdo mal, que evacuaron a millones de personas en cuestión de 3 días. Y también yo me acuerdo que en esa situación pensé lo mismo, dije, se pueden hacer sin que te cobren la mitad del sueldo en impuestos. Se junta lo que dice Arturo, de que ahí puedes elegir al político y el político quiere que las cosas salgan bien, porque es que si no, no votas a su partido, lo votas a él. Se suma también que el sistema que tienen allí de la administración federal y los estados también, no es como en España, ¿no? El proteccionismo del funcionario de que tú firmas y ya estás toda tu vida ahí, salvo que pase, que cuentes un delito o algo. Entonces son una suma de factores que hacen que cualquier profesional se tenga que esforzar en hacer las cosas bien, cualquier político en que ese profesional se esfuerce en hacer las cosas bien y en hacerle caso, y que los ciudadanos también tienen una conciencia nacional que nada tiene que ver con la que tenemos aquí. Miguel. No, yo el tema de California, obviamente, yo creo que nada que añadir. Yo creo que han demostrado que, igual que los chinos, que ante una urgencia saben actuar, y es sorprendente porque allí todos los servicios son privados, los bomberos son privados, la policía también son servicios subcontratados o contratados, es decir, cómo son capaces de movilizar una gran cantidad de gente con un daño mínimo, solamente el daño material. Sí que es cierto que yo no cambio mi casa por una casa de madera. En Estados Unidos la inmensa mayoría son casas de madera. No lo cambio, yo no cambiaría ese modelo, pero sí que es cierto que pone en entredicho nuestro sistema de emergencia, eso sí que es cierto. Oye, ¿qué opináis del accidente de avión en Corea del Sur? No os asustéis, ya termina el programa. No. Podríamos hablar de Telefónica. No, de verdad, eso es cierto. Yo me leí un libro por el tema de Telefónica y fíjate, no hemos acabado... Algo pasó dentro de esa cabina y nunca lo vamos a saber. Sí. A nivel técnico te da la impresión, porque yo el caso también lo seguí a nivel técnico, porque el tema de la aviación me gusta mucho, que posiblemente hubo algún tipo de error humano en ese momento, no vamos a entrar en más detalles, que podríamos entrar, y también quizá está relacionado la forma esa que tienen los coreanos, donde al jefe o al mayor le haces caso aunque sepas que estás equivocado. Es decir, si ese comandante se equivoca abriendo una reversa que no es o encendiendo un motor que no es, el otro comandante puede que también estuviese, pero algo pasó en esa cabina, fue un error humano y nunca lo sabremos. Y luego está lo del muro, que eso es inconcebible, tener un muro de hormigón ahí con las antenas. Cuando en ningún aeropuerto del mundo existe un mundo de hormigón, pues Sí. imagino que lo revisarán. Daría para otro podcast, ¿no? Sí, cada caso, ¿no? En fin, oye, pues... Volvemos a lo mismo y lo comento, he leído un poco sobre el tema, pero tampoco por encima, no soy experto ni mucho menos del mundo de la aviación, pero es curioso que Corea del Sur, que es un país en líneas generales, voy a decir tranquilo, es decir, no salen tantas cosas a nivel internacional de Corea del Sur y no se habla tanto, y en el momento en el que de repente se le va a imputar creo que era al primer ministro de Corea del Sur unos delitos con algo relacionado a su mujer, que es la primera vez que a lo mejor escuchas Corea del Sur en 5 años en la televisión, de repente sucede una catástrofe así. No, pero ahí tuvieron el intento de golpe de Estado, que fue también de película de risa. O sea, ahí hubo una respuesta. El Parlamento cerrado, los militares, o sea, sí, hubo una respuesta. Es decir, yo no lo relacionaría, Arturo, personalmente. Lo otro sí, porque lo otro fue un intento de golpe de Estado por parte del propio presidente. Sí, pero que es curioso, ¿no? Es decir, que no se escondía, quiero decir, que lo imputaron y el tío no se escondió y dijo, pues oye, pues voy a declarar la ley marcial y que os den a todos. Que eso también fue muy interesante también, la sociedad coreana. Sí, muy curiosa. Es curioso, ¿no? En algunas Sí, porque cosas... están los militares que el gobierno había dicho que no entrasen, pero claro, los militares dicen, vale, que no entren por la puerta, pero dejaron las ventanas abiertas para que los diputados pudiesen entrar y votar en levantar la ley marcial. Sí. Oye, tengo que decir que estoy impresionado. He dicho lo de Corea del Sur de broma. Llegó a estar la broma de que íbamos a hablar de la situación de ornitorrinco en la provincia de Alicante y llegó peor sacando estudios, ¿sabes? O sea, hacéis tanto los deberes que, madre mía, ya os anticipáis, ¿no? a mis bromas y todo, ¿no? Da gusto, da gusto. Ha quedado un programa chulo, hemos hablado de lo importante, ¿no? De lo importante que es la gestión pública, de la agilidad quizá en las ayudas, ¿no? Y del ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Yo cuando he seguido bastante de cerca, sobre todo porque teníamos todavía en la retina el caso de la Dana, ¿no? Y es curioso cuando uno se centra en lo importante, ¿no? Y no se centra, como pasa a veces en la Unión Europea, ¿no? Ya he comentado antes lo de el ensayo de su historia, ¿no? Un proyecto en el que empezó con grandes resortes, ¿no? Pero que quizá si gestionásemos más lo importante y no nimiedades, nos iría a todos muchísimo mejor. Pues eso, caballeros, un placer, he estado muy a gusto, espero que Ha estado muy bien, muchas gracias. hayáis disfrutado
dentro de lo que acabe de hablar de estos temas, ¿no? De que la Dana, a mí por lo menos, pues siempre me toca un poco el corazón, ¿no? Porque pienso en esta gente que lo estará pasando pues mal, ¿no? Y les mandamos pues un abrazo desde aquí. Miguel, muchas gracias por Nada, gracias a ti. Hasta la estar próxima. aquí. Hasta la próxima. Pep, gracias. Muchas gracias. Arturo, Un placer. un abrazo muy fuerte a los tres. Gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices. Y a las víctimas de la Dana, a los que lo han perdido todo, que sepan que no les olvidamos. Quede dicho aquí que no es un tema que está siempre presente en las tertulias y en nuestras mentes. Un abrazo muy fuerte desde aquí.